Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento San Juan 23. Buenas noches para todos, bienvenidos a esta nueva emisión, última del año. Este es el último programa que tendremos de Vive la Biblia, de Mesa Redonda, de música cristiana católica contemporánea, MC a la tercera potencia. O sea, ya con el programa de hoy vamos a terminar todos los programas del año, porque pues obviamente estamos, bueno, en mi caso en misión, estamos haciendo varias cosas, los cuentos navideños, en familia, las novenas, el buñuelo, la natilla, las compras, los viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben que esta época es la locura, y entonces pues ya el próximo año nos veremos, pero queremos despedir este año con un tema muy interesante que se llama el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿De qué nos habla el reino de Dios? ¿Qué debemos creer acerca del reino de Dios? Queremos saludar a Raúl Ojeda, a Anabel Sabellanito, a Armando Laredo. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar en sintonía. Vamos a mirar a ver si logramos conectar alguno de los tres chats que tenemos en este momento en vivo, en Facebook, porque en este momento estamos transmitiendo a través de Católico Defiende tu Fe, a través de mi página Rodrigo Calvo y a través de la página Mesa Redonda. Bueno, buenas noches a todos, y antes que nada vamos a empezar a presentar a los panelistas que nos acompañan esta noche, nuestro equipo de trabajo, y vamos a empezar hoy con las damas. Primero las damas, vamos a empezar a saludar a nuestra hermanita Alejandra. Saludos a Marimar en YouTube y a Bellanito. Adelante, Alejita, bienvenida. Hola, buenas noches a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Muchas gracias por permitirnos estar de nuevo aquí con ustedes. Mi nombre es Alexandre, mejor conocida como todos ven aquí en el programa, Alejita. Y muchísimas gracias a ti, hermano, por permitirme estar de nuevo con ustedes, permitirme compartir con todos los hermanos que nos están sintonizando y que mirarán más adelante este programa. Dios los bendiga. Dios te bendiga, Alejita, bienvenida. Saludos a Franco González. ¿Cómo no? Estuvimos hablando ahí por WhatsApp. Por ahí hablamos de unos libros muy interesantes. Y a Sergio Pimentel, muchos saludos. Y a Rosa Mendoza. Y ahora vamos a pasar con el más nuevo de nuestros miembros, con Joseph, desde Perú. ¿Tú eres de Perú y naciste en Ecuador, o es al revés? Vives en Ecuador y naciste en Perú. Cuéntanos cómo es. Adelante, hermanito Joseph. Bueno, buenas noches, querido hermano Rodrigo, a los miembros de este panel que esta noche nos acompañan. Yo soy el licenciado Joseph Morales Espinola, como bien dijo el hermano. Yo soy nacido de Perú, pero actualmente estoy viviendo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Para mí es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Como lo dijo el hermano Rodrigo, este es el último programa del año, pero con la esperanza, ¿no? Y con la fe bien puesta del Señor, que el próximo año será de mucha mayor bendición. Espero que este programa lo disfruten, y todo lo que aquí hacemos es para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermano. Vale, hermanito, muchas gracias. Saludos a Jorge Luis Rangel, a Marimar, a Rosa Mendoza, que nos acompañan el día de hoy. Y vamos a pasar ahora con el subdirector del programa, con Elmer Arana. Dios te bendiga, hermano, con Cristo todo. ¿Me escuchas, hermano? Dios te bendiga. Te escucho, perfecto. Con Adelante, Cristo hermano. todo y sin Cristo nada, hermano. Bendiciones para ti, para todo el panel que nos acompaña, nuestra hermana Alejita, que está ya de regreso con nosotros, y también a nuestro hermano Joseph, y a todos los seguidores, fieles seguidores de este programa Mesa Redonda. Recuerden que este programa es un apostolado y tenemos pues realmente una enseñanza de nuestra fe cristiana católica. Así que bendiciones a todos los que nos van a seguir esta noche en este programa, que vamos a hablar del reino de Dios. ¿Qué es realmente el reino de Dios? Adelante, hermano, bendiciones. Gracias, hermanito, muchas gracias. Bueno,
Entonces vamos a empezar dándole el paso a nuestro hermanito, el vice del programa, el segundo al mando, aquí el hermanito Elmer, para que nos hable sobre el reino de Dios. Saludos a Naveiza, no veo a nadie en Facebook, pero bueno, si aparece alguien lo saludaré. Adelante, hermano. Muchas gracias, mi hermano. Pues bueno, como ya dijimos, ahora vamos a hablar del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? En Mateo 3:2, Jesucristo dice y proclamaba este mensaje: cambien su vida y su corazón, porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces Jesucristo hablaba de que el reino de Dios ha llegado a la tierra. El que Jesucristo haya venido a la tierra, ese es el reino de Dios. Jesucristo es el reino de Dios. Pero ahora vamos a hablar un poquito también de qué nos dice la Iglesia Católica acerca de lo que es el reino de Dios. ¿Qué nos dice la Enciclopedia Católica? También vamos a hablar qué Jesucristo decía acerca del reino de Dios. Pero bueno, ya vimos en Mateo 3:2 que dice pues que el reino de Dios ha llegado y es Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es el reino de Dios, es el reino de Dios en la tierra. Y recordemos que Dios es el rey del universo porque Él hizo el universo, y Jesucristo también es rey porque Jesucristo es rey. Por eso nosotros tenemos la celebración de la fiesta de Cristo Rey. Entonces vamos a ver cómo en Mateo generalmente nos habla del reino de Dios. Dice: en esta expresión se sintetiza la enseñanza más profunda del Antiguo Testamento, pero se debe tener en cuenta que la palabra reino significa también gobierno. Por lo tanto, significa que no tanto el reinado propiamente dicho, sino que el dominio de un rey, o sea, el dominio del rey, del hebreo caidaico. Entonces, en el griego también nos habla de Basilea, del Nuevo Testamento, tiene también estos dos significados Aristóteles. Entonces, nos habla de algunos datos puramente de lo que es el reino. Encontramos la enseñanza del Nuevo Testamento prefigurada en la teocracia embosada en Éxodo 19:6, en la institución de lo que es el reino, y lo vemos en la primera de Samuel capítulo 8 versículo 7, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Se indica aún más claramente en la promesa del reino teocrático, segunda de Samuel 7:14 al 16, Dios quien gobierna en el rey teocrático y quien vengará cualquier negligencia de su parte. A través de todo el salterio se encuentra este mismo pensamiento en lo que es el Salmo 9 y 10:5. Se insiste consistentemente en lo que es el trono de Dios. Está en el cielo y que ahí está su reino, pero esto puede explicar también la preferencia de San Mateo por la expresión reino de los cielos. Y esto nosotros lo vemos como en Mateo 16:19, cuando Jesucristo le da las llaves del reino de los cielos a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, esa expresión es propia de San Mateo, donde habla del reino de los cielos, como más familiar para los hebreos, para quienes él escribió. O sea, recordemos que el Evangelio de San Mateo está pues escrito para los hebreos. Los profetas insisten en este pensamiento de que Dios es el rey supremo y por él solo gobierna todos los reyes. Esto lo vemos en Isaías 37:16-20, y cuando la monarquía temporal ha fallado, este mismo pensamiento del gobierno final de Dios sobre su pueblo empieza a manifestarse con más claridad hasta culminar en la gran profecía de Daniel 7:13, la cual se tuvieron que haber vuelto los pensamientos de los oyentes de Cristo
cuando le oían hablar de su reino. Jesucristo hablaba de su reino en el poder de gobernar sobre todas las fuerzas del mal, simbolizadas por la cuarta bestia, que son los 4 reinos, es dado a uno como el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, Jesucristo, Rey. Así mismo tiempo vislumbramos en los salmos apócrifos de Salomón de la forma en que lado a lado con la verdad, los dementes carnales abrigaron la idea de una soberanía temporal del Mesías, una idea que ejercía tan funesta influencia en las siguientes generaciones, como lo vemos en Lucas 19:11, Mateo 18:1 y Hechos 1:6, especialmente también en los Salmos 17, 23 y 28, donde se le suplica a Dios que suscite al Rey, el Hijo de David, para que aplaste a las naciones y purifique a Jerusalén, etcétera. En el libro de la sabiduría griego, sin embargo, encontramos la más perfecta realización de lo que implica verdaderamente este gobierno de Dios. Ella, la sabiduría, conduce al hombre justo por sendas de acceso directo y muestra al reino de Dios, es decir, en qué consistía ese reino. En el Nuevo Testamento, la repentina llegada de este reino es el único tema. Haced penitencia porque el reino de los cielos está cerca, dijo Juan el Bautista. Y las primeras palabras de Cristo al pueblo no hacen sino repetir este mensaje. En cada etapa de su enseñanza, la llegada del reino, sus varios aspectos, sus significados, precisó el camino en el que se alcanzaría dicho reino, constituyen el elemento básico de su discurso, tanto así que en cada discurso se le llama evangelio del reino. Se deben estudiar los diversos matices del significado que contiene la expresión en boca de Jesucristo. El reino de Dios significa no tanto una meta que debe alcanzar a un lugar, aunque esos significados no se pueden excluir de ningún modo, como nos dice Mateo 5:3 y 11:2, etcétera. También es un estado mental, como nos dice Lucas 17:20-21, representa una influencia que debe impregnar las mentes de los hombres si quieren ser uno como Jesucristo y alcanzar sus ideales. Eso percibieron estas sombras del significado que pondremos a hacerle justicia a las parábolas de su reino con la infinita variedad. A veces el reino significa el dominio de la gracia en los corazones de cada hombre. Por ejemplo, en la palabra de la semilla que crece en secreto en Marcos 4:26 y Mateo 21:43, y así también es combatido y explicado por el reino contrario al diablo, Mateo 4:8, y otras veces es la meta a la cual debemos apuntar, por ejemplo, en Mateo 3:3, una vez más, en el lugar donde se describe que Dios reinará por siempre. El reino de Dios en la tierra es Jesucristo y también es su iglesia, porque es la que expande el evangelio de Jesucristo por todo el mundo, y es una profecía también que la encontramos en lo que es el libro de Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45. El evangelio de Jesucristo es el reino de Dios en la tierra. Adelante, hermano. Vale, hermanito, muchísimas gracias. Bueno, aquí ya, entonces queremos saludar a Gloria Vera, que está conectada, a Carmen Lidia Cortés Rivera, a Fidel Hernández. Ya el tiempo listo. Queremos saludar también a, ¿cómo se dice? A Chirisca Anguiniano. Que Dios les bendiga. Y el católico del fiel de tu fe, tenemos en este momento a Gloria Vera, a Carmen Lidia Cortés. Bueno, a todos ellos los tenemos. Vamos a ver si hay alguien en la página de Rodrigo Calvo. Momentáneamente vamos a mirar. Y mientras tanto, pues les quiero comentar que yo también tengo algo que aportar sobre el reino de Dios, pero lo vamos a ver un poquito más adelante en mi turno. No me quiero adelantar porque vienen cosas muy interesantes que nos va a compartir el hermano Joseph. Y a ver, muy bien, saludos a Juan Méndez, que nos sigue en la página de Rodrigo Calvo.
y vamos a revisar la página de Mesa Redonda como tal, donde también estamos haciendo nuestra transmisión, a ver si hay alguien conectado, o bueno, siempre hay alguien conectado, pero no hay alguien comentando. Hay personas conectadas, pero no están comentando, que el Señor les bendiga. Y bueno, vamos entonces a seguir ahora con nuestro hermano Joseph. Rompeodres, saludos a Santiago Aldana en YouTube, a Jorge Luis Rangel, Sergio Pimentel, Raúl Ojeda, que el Señor les bendiga. Y ahora sí pasamos con nuestro hermanito Joseph para que nos comente qué tiene sobre el reino de Dios. Adelante, hermanito. Amén, hermano. Gracias, hermano Rodrigo. Bendiciones para cada uno de ustedes que están sintonizando en este momento el programa de Mesa Redonda para compartir este tema del reino de Dios. Continuando con la explicación que el hermano Elmer había abordado en esta primera parte, a mí también me toca comentarles a ustedes, hermanos, que reino es una palabra griega que significa basilea. Esto indica dominio monárquico, reinado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Jesús dijo que el reino o gobierno de Dios había venido, estaba diciendo que la eternidad estaba invadiendo la era presente, es decir, que el cielo estaba en la tierra. El reino de los cielos es el núcleo de la predicación de Jesús y tiene como finalidad principal llevar a los hombres a la gloria eterna. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, concuerdan que el tema del reino de Dios es primario y está basado en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo decía, el reino de Dios. Enseñaba en las sinagogas y proclamaba el evangelio del reino. Mateo capítulo 4, verso 23 y Mateo capítulo 9, verso 35. Y lo hace con urgencia, como también mencionaba en Lucas 4, 43, también en las otras ciudades tengo que anunciar el reino de Dios, porque para esto he venido. El mensaje central del reino, de la predicación de Jesús, es el reino de Dios. Este reino de los cielos o el reino de Dios, que es el núcleo de la predicación de Jesús, es un misterio, porque se trata sobre todo de una situación que procede de Dios. Surge con Jesucristo y el hombre no puede acelerarla ni provocarla. Aparece cuando Dios quiere, pero como no es un reinado político con el que esperaban los principales jefes de Israel, sino religioso, tiene su realización primera en el interior de los hombres. Por eso no se impone por la fuerza, como muchas veces lo hacen los reinados meramente humanos, sino que tiene como elemento principal la respuesta libre del hombre. En definitiva, el reino de Dios es la salvación del hombre, que ha venido a traer Jesucristo, y la realización definitiva de este reino es la vida eterna, en la que el hombre conseguirá su plenitud definitiva. Para esto también es importante hablar que la ley del reino de Dios establecido por el mismo Cristo es la caridad. Todas las normas del nuevo reino se pueden encerrar en amar a Dios sobre todas las cosas. Jesucristo, al ser interrogado sobre el primer mandamiento de la ley, dijo lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos preceptos dependen toda la ley y los profetas. Mateo capítulo 22, versículo del 37 al 39. En las leyes humanas basta con el cumplimiento externo, pero en la ley del amor se llega hasta el fondo de la conciencia y del corazón, pues de ahí surgen las buenas o malas obras. La plenitud del reino de Dios no se dará en la tierra, sino en la eternidad, que es el fin último del reino de Dios. Cristo anunció una segunda venida suya al final de los tiempos como rey y juez. Entonces dará a cada uno según sus obras y separará a los buenos de los malos, llevando la creación a la perfección conseguida por él en la redención. En el final, la creación entera pasará a ser el cielo nuevo y la nueva tierra, anunciados en el Apocalipsis, donde el mal
habrá sido definitivamente vencido. La muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo es ya pasado, como lo dice Apocalipsis, capítulo 21, del 1 al 14. Por eso es que el tema principal de la predicación de Jesús, queridos hermanos, es el reino de los cielos. No es un reino político, que quede claro, sino religioso. No se impone por la fuerza, sino que pide una respuesta libre del hombre. El reino de Dios es lo mismo que la salvación de los hombres. La realización definitiva de este reino se da en la vida futura, pero actúa ya en presente y es la solución de los problemas humanos. Para entrar en este reino hace falta nacer de nuevo. La ley de este reino es la caridad. Por eso es que la Enciclopedia Católica, como lo mencionaba el hermano Elmer, dice una frase importantísima también, que el reino de Dios significa el reinado de Dios en nuestros corazones. Significa esos principios que nos separan del reino del mundo y del demonio. Significa la benigna difusión de la gracia. Significa la iglesia como institución divina, donde podemos tener la plena seguridad y el convencimiento absoluto de adquirir el Espíritu de Cristo y poder así alcanzar ese reino de Dios en los últimos tiempos, donde Él reina sin fin. El evangelio del reino de Dios. También podemos escudriñar las escrituras y podemos darnos cuenta que en el evangelio de Mateo y Lucas, ¿no?, registran que el mensaje de Jesús era el evangelio, o mejor dicho, las buenas noticias del reino de Dios, como lo dice en Mateo capítulo 4, versículo 23, y dice el texto de esta manera: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas capítulo 8, versículo 1 dice lo siguiente: y sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios, y le acompañaban los 12. Aun cuando Mateo se refirió al reino como el reino de los cielos, en Mateo capítulo 4, versículo 7, Pablo ya lo llamó una vez el reino de Cristo y de Dios, como vemos en Efesios capítulo 5, versículo 5, al igual que también lo llama el nombre predominante en la escritura, es el reino de Dios. Jesús enseñó, queridos hermanos, consistentemente este mismo mensaje de esperanza. Evangelio significa buenas noticias del reino a lo largo de su ministerio. Sus parábolas, historias con lecciones espirituales, a menudo trataron de este reino, el cual el Padre y su Hijo habían preparado antes de la existencia del hombre en la fundación del mundo. En las parábolas del reino, Jesús explicó lo que nosotros debemos hacer para entrar en el reino y cómo serán las condiciones en ese reino. Después de entrar a sus 12 discípulos, Jesús los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas capítulo 9, versículo 2 nos dice: y los envió a proclamar y a predicar el reino de Dios y a curar o sanar enfermos. Después de su crucifixión y resurrección, Jesús apareció ante sus discípulos y continuó diciendo, hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 3, y a estos mismos después de su pasión se les presentó, dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente del reino de Dios. Entonces, esto es, en esta primera parte, mi intervención, queridos hermanos, y adelante, hermano Rodrigo. Bueno, Joseph, muchísimas gracias. Antes de darle paso a Alejita Rompeodres, nos comparte Lucas capítulo 22, versículos 29 y 30, donde dice, bueno, y también Lucas 14, 15. Leamos que Lucas 14, 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa les dijo, bienaventurados el que coma el pan en el reino de Dios. El capítulo 22, versículos 29 y 30 del mismo Lucas dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y ahí 22, 18, el mismo capítulo dice, porque yo os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces eso nos da a entender que el reino de Dios está allá, pero también está acá.
Y bueno, vamos a darle el paso a Alejita. Alejita, Dios te bendiga, Hola, hermano, bienvenida. muchas gracias a todos. Muy bien, hermano, yo voy a resumir en palabras más cortas, más sencillas de entender lo que es el reino de Dios. El reino de Dios significa, el reino de Dios significa, por tanto, el reinado de Dios en nuestros corazones. Significa esos principios que nos separan del reino del mundo y del demonio. Significa la benigna difusión de la gracia. Significa la iglesia como institución divina, donde podemos tener la seguridad de adquirir el Espíritu de Cristo y poder así alcanzar ese reino de Dios en los últimos tiempos, donde Él reina sin fin. El reino de Dios es un estado de relaciones, es decir, un modo fraterno de estar solidariamente cada uno respecto de los demás, sin imposiciones ni violencias, y un modo filial de tratar a Dios con confianza e intimidad como el único absoluto en nuestras vidas. Así relaciones como la solidaridad, la compasión, el servicio, la sanación de corazón, de los corazones aún no reconciliados, el dar de comer al hambriento y apostar por las víctimas, entre otras, son relaciones que expresan acciones proféticas de resistencias a los regímenes políticos, autoritarios y recrean los magisterios religiosos individualistas. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo, en sí todo se resume, todas las parábolas que hemos visto de nuestro Señor Jesucristo, que en sí son las que nos invitan más al reino de Dios o que hablan más, es donde Jesús llama a entrar en el reino por medio de las parábolas, un rasgo típico de sus enseñanzas. Por medio de ellas invita al banquete del reino. Lo que quiere más bien lo que quiere decir es que en realidad el único rey viene siendo Cristo. Entonces Él nos está pidiendo abrirnos a su reino. Él nos está pidiendo acoger su palabra y hacer la vida para poder entrar en el reino de Dios. Como lo decía el hermano, el reino de Dios en sí es la vida eterna después de la muerte. Nosotros lo podemos hacer presente por medio de la iglesia, viviendo los mandamientos de Cristo, acogiendo la palabra de Cristo, haciendo la vida, pero que ya en sí el reino de Dios viene siendo la plenitud de los cristianos en el reinado de Cristo. Se podría decir, al final, o sea, nuestro propósito es venir, santificarnos, santificar a los demás, luchar por ganar la vida eterna, que viene siendo el premio para los cristianos, el poder vivir con Cristo para siempre, por toda la eternidad, que ese viene siendo el reino de Dios, el reinado de Dios, ¿no? Hasta la eternidad, por la eternidad, pero que nosotros lo hacemos presente como cristianos en la iglesia, viviendo su palabra, compartiendo su palabra y llevando su palabra a los demás. Nosotros somos, como cristianos, somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Al nosotros vivir como cristianos y estar cumpliendo los mandatos de Dios, podemos ver que la venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si el Espíritu de Dios expulsó, pero si por el Espíritu de Dios expulsó yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nos lo dice Mateo 12:28. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo en Juan 12:31. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. ¿Desde dónde empieza el reinado de Dios ya en la tierra? Desde la victoria de Cristo en la cruz. Desde el momento que Cristo muere, comienza el reinado de Él aquí en la tierra. Entonces, hermano, Jesús a lo largo de toda la palabra
hemos visto cómo Jesús nos invita, cómo Él nos decía, se predicaba ya el reino de Dios, lo vemos en lo vemos en Marcos 1:15. Les voy a leer un poco de lo que dice el catecismo de la iglesia, que es: el reino de Dios está cerca. Después de que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva, que es Marcos 1:15. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Esto empieza con la venida de Cristo, la inauguración del reino de Dios. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. Por eso decía, nosotros somos testigos y hacemos presente ya el reino de Dios al dar testimonio, viviendo los mandatos de Cristo, la palabra de Dios. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de todos los hombres como familia de Dios. Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios. Por el envío Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Sobre todo, Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todo hacia mí. Juan 12:32. A esta unión con Cristo estamos llamados todos los hombres. Todos los hombres estamos llamados a entrar en el reino, anunciado en primer lugar a los hijos de Israel. Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario, para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. El reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que lo acogen con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Lo vemos en Lucas 4:18. Los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. A los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado a revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes. Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres. Conoce el hambre, la sed y la privación. Aún más, se identifica con los pobres de todas las clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. ¿Qué es lo que nos pide Cristo? O sea, sus mandatos, cumplir sus mandatos, que son los que nos dan entrada al reino de Dios. Un minuto. Y donde nosotros hacemos presentes el reino de Dios ya aquí en la tierra. Como decía, entonces el reino de Dios se hace presente por medio de su palabra en nuestros corazones. El testimonio que nosotros como cristianos damos, que la plenitud del reino de Dios viene siendo básicamente o enteramente vivir en gracia, vivir en santidad, en Dios, nuestra vida en Dios. Eso es vivir lo que es el reino de Dios, que nosotros ya lo empezamos a vivir aquí en la tierra, el hecho de coger su palabra, de hacer la vida, y que estamos llamados a vivir en santidad y estamos llamados al reino de los cielos. Por ahí hay una cita bíblica que no recuerdo ahorita, es de Apocalipsis, que dice que nada impuro, nada manchado entrará al reino de los cielos. O sea, es una cita bíblica de Apocalipsis, no recuerdo si es 26:20, donde nos está hablando
de que el reino de Dios en su plenitud es vivir eternamente en la presencia de Cristo. Vale, Alejita, muchísimas gracias. Gracias. Y entonces ahora, bueno, yo les voy a leer sobre el reino de Dios, la explicación apologética número 37 de la Biblia Vida G, ¿ok? Que nos habla sobre el reino de Dios. A ver si aquí lo toma. El reino de Dios. Vamos a ver qué nos dice esta Biblia al respecto. Dice, ¿qué queremos decir con el reino de Dios? Dice Marcos capítulo 1, versículo 14. Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y ha llegado el reino de Dios. Conviértanse y crean en el evangelio. El reino de Dios no se refiere solo al cielo, sino también a la era de paz, de alegría y de justicia inaugurada por Cristo y llevada a cabo como una obra en marcha por parte de sus fieles, que son la iglesia. De una manera muy real, el reino de Dios es la misma iglesia. El anuncio del reino de Dios fue el tema central de la enseñanza de Cristo. A través de las parábolas, Jesús proponía a sus discípulos imágenes de los diversos aspectos del reino y de cómo estaban llamados a vivir en él según sus seguidores. Su enseñanza deja claro que el reino que él estableció no es un reino terrenal, sino que en cambio se trata de la íntima comunión entre Dios y su pueblo. Este reino brilla ante los hombres en la palabra y en las obras y en la presencia de Cristo. Esta íntima comunión se realiza a través del bautismo y en la pertenencia a su cuerpo, que es la iglesia. Encontramos en los numerales 670, 782, 1427 y 1989 del Catecismo. También dice, al describir cómo influiría su reino en el mundo, Cristo hizo hincapié en que sus fieles debían ser como un fermento en el mundo, transformándolo y santificándolo desde dentro como una pequeña cantidad de levadura que hace fermentar una gran masa de harina. Como una semilla de mostaza, la iglesia comenzó siendo pequeña, pero creció hasta hacerse el árbol más grande de todos y extendiéndose por todo el mundo. Cristo estableció su reino, pero nunca podrá ser completado totalmente en esta tierra. Así pues, hoy una sagrada obligación para nosotros es seguir construyendo el reino de Dios en nuestro mundo. Numerales 764, 2660 y 2832 del Catecismo. La Iglesia continúa la misión de Cristo, llamando a los hombres al arrepentimiento y anunciando la existencia del reino. Así como en la tierra la divinidad de Cristo estaba oculta en su humanidad, el reino de Dios permanece oculto bajo la apariencia de una mera institución humana, la Iglesia. Solo a través de la fe, el fiel puede percibir la naturaleza divina de la Iglesia, que quedará oculta hasta que la gloria de Cristo se manifiesta a todo el mundo al final de los tiempos. Numeral 770 del Catecismo. En el Padre nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. Hacemos dos peticiones a Cristo, que nos ayude en la construcción del reino de Dios en la tierra y que se acelere su segunda venida al final de los tiempos. Numeral 2818 del Catecismo. Y también nos dice que el Catecismo aborda esta cuestión en los numerales 567 y 1060. Bueno, a ver, Rompedores también nos colabora dando Primera de Crónicas 28 algo, Hechos 15, ok, por aquí también habíamos visto a Armando García. Dice, nuestro corazón puede ser un pequeño reino de Dios si lo dejamos reinar a Cristo. Ok, perfecto, claro que sí, amén.
Bueno, y con esto, con este pequeño aporte, le voy a dar el paso ahora a nuestro hermano Elmer. Adelante, Elmer. Gracias, hermano, por la oportunidad. Pues bueno, en mi segunda intervención, pues vamos a hablar siempre del reino de Dios, que es el tema principal de esta noche. Voy a tener a bien a leerles lo que nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, 25 y una pequeña reflexión al respecto. Dice, ¿en qué manera viene el reino de Dios? Los fariseos le preguntaron, ¿cuándo llegará el reino de Dios? O sea, los fariseos le preguntaron a Jesucristo, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Y él les contestó, la llegada del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No se va a decir está aquí o está acá, y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo además a los discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán ver un solo de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Entonces les dirán, está aquí, está allá. No vayan, no corran. En efecto, como el relámpago brilla en un punto del cielo y resplandece hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por este mundo. El reino de Dios ya está entre ustedes, dijo Jesús. Alégrense porque el reino de Dios ha llegado. Entonces, el reino de Dios ha llegado aparatosamente, no ha llegado aparatosamente, perdón, sino en silencio y con una normalidad. El reino de Dios en cierta forma ya ha llegado a hacerse presente Jesús en la tierra y mantenerse cumpliendo su misión de llevar el evangelio a todo el mundo, de sanar, de dar a luz y vida y de acercar a la buena nueva de salvación a los pobres. Pero por otra parte es una espera que esa llegada se dé, o sea, la llegada definitiva, como decía el hermano Rodrigo en el Padre Nuestro, nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, o sea, estamos también pues haciendo la doble petición que se manifieste el reino de Dios en la tierra y también la venida de Jesucristo, como también nosotros lo decimos en lo que es nuestra profesión de fe, el credo, como decimos, creemos que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Una espera, pues, o sea, la espera que realmente estamos haciendo, que debe fortalecerse, pues, y tornarse activa. No es una espera realmente que inutiliza y que hace, pues, nos hace apáticos a los discípulos y a nosotros, sino que debe ser una espera muy animada, como la que estamos viviendo hoy en la iglesia, ahora en lo que es el Adviento, el tiempo litúrgico, el Adviento, una espera animosa, más que toda esta semana, que estamos contentos, felices, porque sabemos que Jesucristo va a nacer y estamos esperando no solo el nacimiento de Jesucristo, sino también esperando la segunda venida gloriosa de Cristo. Pero lo más importante es saber de que Cristo va a nacer y ante todo, pues que nazca en nuestros corazones. Entonces, esa espera debe ser realmente, pues, con mucho ánimo, con mucha alegría en el corazón y a pesar, pues, que en el tiempo se tarde. Recordemos que el tiempo de Dios es perfecto. Jesús previene a sus discípulos contra las aseveraciones de quienes se dicen iluminados y predicen hora y día. A esto nosotros los conocemos ahora como falsos profetas. Y nos asegura que el reino de Dios no llega aparatosamente, sino que llega en el silencio y la normalidad. Cuando todo parece estar tranquilo, puede llegar el reino de Dios. El llamado es, pues, estar preparados, porque igualmente como la iglesia nos dice, estar preparados como ahora estamos en la espera, en este momento litúrgico,
estar preparados porque realmente nadie sabe el día ni la hora que Cristo volverá, como el mismo Jesucristo nos dice en lo que es Mateo 24:36. Nadie sabe el día ni la hora, sino solamente el Padre. Debemos de estar en constante, entonces, vigilancia realmente a una ferviente oración. Queremos pues que hoy se haga presente en medio de nosotros el reino de Dios, pero tendremos que seguir trabajando para hacer realidad en medio de nosotros, ese reino que se manifieste en medio de nosotros. Tanto a hermana Alejandra como hermano Rodrigo hablaban del reino de Dios, que es la iglesia, y la hermanita citaba el numeral 541, 42 y 43 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y a esto pues también quiero hacer un poquito de referencia a cómo se manifiesta el reino en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Ya vimos cómo en Mateo 16:18 Jesucristo dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y vivimos también como Jesucristo, ya vimos también cómo Jesucristo establece una nueva alianza en su sangre. Entonces en Mateo 16:19, es cita que yo les había hablado en mi primera participación, le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cristo está hablando de un reino y es lógico porque Cristo es rey. Pero ¿por qué le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Vamos a ver qué nos dice la escritura acerca del reino. Y la prefigura de este Mateo 16:19 no la da el profeta Isaías, el capítulo 22, versículos 20 al 22, cuando nombra pues a Eliaquín, el mayordomo del rey. Y luego pues la profecía de Daniel, que yo se las había dicho, donde dice, lo vamos a leer, que es Daniel 2, 44 y 45, dice: en tiempo de estos reyes, Dios hará surgir un reino que jamás será destruido. Este reino no pasará a otras manos, sino que pulverizará y destruirá a todos estos reinos, y él permanecerá eternamente. Esta es la profecía del reino de Dios, del reino de Jesucristo, que es la iglesia. Entonces Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor, y el rey había soñado con una inmensa estatua que tenía la cabeza de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro, y los pies mitad de hierro, la mitad de barro. Después miró también una piedra que se desprendió y golpeó los pies de hierro y barro y la estatua, y lo destruyó en pedazos. Finalmente la piedra que destruyó la estatua se convirtió en una gran montaña, dice, que llenó toda la tierra. Entonces esta es la profecía. Ahora leamos pues realmente cuál era esa interpretación que Daniel dio al rey, la cual está en el capítulo 2, versículos 44 y 45, que yo realmente pues ya le leí, y esta es la iglesia que se extiende por toda la tierra. Entonces, este reino que nunca será destruido, dice, es el reino de Cristo, un reino que muchos querrán destruir, pero que jamás podrán, porque es una promesa que Cristo le da a Pedro en Mateo 16:18, y los poderes del infierno jamás podrán destruirlo. O sea, es la iglesia, el reino de Dios en la tierra. Gracias, hermano. Y ese reino estará en toda la tierra. Entonces, como vemos, ese reino en el Nuevo Testamento, en San Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decía: convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Más adelante, en Mateo 4:23, Jesús recorría y enseñaba, dice, acerca del reino de Dios. O sea, Cristo predicaba el reino de Dios prometido desde siglos antes. Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. Todos los cristianos aceptamos a Cristo como rey, pero una cosa que no sabemos y no aceptamos es que el reino de los cielos en la tierra, eso es lo que no queremos aceptar. Unos quieren el reino de los cielos en el cielo y otros quieren el reino de la tierra en la tierra, pero pocos aceptan el reino de los cielos en la tierra. Jesucristo dijo, Mateo 4:17, el reino de los cielos ha llegado. La pregunta es, ¿a dónde ha llegado? Pues a la tierra, mis hermanos. La iglesia es el reino de Dios en la tierra.
Que Dios les bendiga. Adelante, mi hermano. Bendiciones. Vale, hermanito, muchas gracias. Quiero saludar en Facebook a David Trujillo, a Loida Gallegos, a Lourdes Navas, a Gloria Vera, a Carmen Lidia. Bueno, muchas gracias por estar presente. Y vamos a pasar con nuestro hermano Joseph. ¿Está listo, hermanito? Sí, hermano. Bueno, adelante, hermano. Perfecto, hermano. Muchas gracias, hermano Rodrigo. Bien, continuando con esta segunda parte de mi intervención, tengo que indicarles a ustedes, queridos hermanos, amigos que están sintonizando esta transmisión, que el tema central de Jesucristo fue, ¿no?, el evangelizar, es decir, dar a conocer el reino de Dios. Pero a la misma vez hay que dejar bien en claro que no únicamente fue la misión de Cristo, ¿no?, enviado por el Padre, sino que también Jesucristo le confirió ese poder y esa autoridad para manifestar el reino de Dios en la tierra a sus 12 apóstoles y a todos los discípulos que lo acompañaron. Como nos dice las Escrituras, en Lucas capítulo 9, versículo 12, nos dice lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió, escuche bien, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. El poder, ¿qué es el poder? Es la capacidad, la fuerza, la energía para completar una tarea dada. La autoridad, ¿qué es? Es el derecho a usar el poder de Dios. Por ejemplo, un policía no tiene el poder físico para detener un automóvil, pero por la autoridad que recibió de su superior, lo puede hacer. Jesucristo nos dio placa y uniforme para actuar con esa autoridad. Esa autoridad conferida por Cristo será eficaz cuando aprendamos a llevarla y a usarla correctamente. A los 70 también les confirió esta misma autoridad. Lucas 10, verso 8 y 9, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Todos sus discípulos se les confirió a la misma vez la misma autoridad, como vemos en Mateo capítulo 28, versículos del 19, el 18 y 19, perdón. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces queda claramente establecido que, si bien es cierto, Jesucristo tenía esa misión, ¿no?, del Padre encomendada de predicar el reino de Dios, a la misma vez también Jesús dio esa autoridad, ese poder a sus apóstoles y discípulos para que puedan también ellos ser promotores o ser los instrumentos para propagar y difundir ese reino de Dios. En esta otra parte que yo quiero también comentarles sobre esto, un estudio que yo había hecho, es decir, había leído mucho sobre este tema y me parecía importante darles a conocer a ustedes, hermanos, sobre este sacerdote que se llama José Antonio Pagola, quien ha escrito un libro que se llama Jesús de Nazaret, el hombre y su mensaje. Y qué importancia es sobre la reflexión que este sacerdote hace con respecto al reino de Dios. Pero en principio quisiera comentarles a ustedes sobre un poco su biografía del sacerdote. José Antonio Pagola es un sacerdote español, licenciado en teología por la Universidad Gregoriana de Roma, licenciado en Sagrada Escritura por el Instituto Bíblico de Roma, diplomado en Ciencias Bíblicas por la Escuela Bíblica de Jerusalén, y es conocido por haber sido el vicario general del obispo de San Sebastián, José María Setién. Su último libro, Jesús, Aproximación Histórica, ha sido, de alguna otra forma, uno de los más representativos estudios que él ha hecho, ¿no? Y actualmente es profesor en el seminario de San Sebastián y en la Facultad de Teología del Norte de España. Ha desempeñado la responsabilidad de ser rector en el Seminario Diocesano de San Sebastián y sobre todo la de ser vicario general de la Diócesis de San Sebastián. ¿Qué expone él acerca del reino de Dios en su libro?
y dice de esta forma: todo el mensaje y la actividad de Jesús está al servicio del reino de Dios, y obtiene su sentido desde ahí. Todo está subordinado a la idea del reino de Dios, y todo adquiere su unidad, su verdadero significado y su fuerza apasionante desde esta realidad del reino. Esto quiere decir que la venida del reino de Dios nos ofrece la clave para captar el sentido que Jesús dio a su vida y el proyecto que él quería ver realizado en los hombres. Jesús no habló simplemente de Dios, sino del reino de Dios. No fue un teólogo dedicado a exponer teóricamente una doctrina de Dios, sino un profeta entregado a anunciar la causa de Dios entre los hombres. Jesús nos ha pedido que se comprenda mejor la esencia de Dios. Ha buscado con todas sus fuerzas que Dios sea acogido entre los hombres y se imponga su reinado. Esto quiere decir que lo que a Jesús le interesa por encima de todo es que los seres humanos de todos los tiempos y de todos los lugares abramos nuestro corazón y nuestra vida a Dios y a su bondad, y asumamos en nuestro comportamiento de cada día lo que Él espera de nosotros, que lo amemos con todo el corazón y que nos amemos mutuamente los unos a los otros. Nuestra fe cristiana católica, queridos hermanos, no es ni puede ser de ninguna manera una simple aceptación teórica de una determinada concepción de Dios, sino sobre todo la búsqueda activa y constante del reino de Dios, del reinado de Dios en el mundo, aquí y ahora, y por toda la eternidad, y junto con él el reinado de la verdad, de la justicia, de la fraternidad, de la libertad y de la paz que de él proceden. Así lo dijo Jesús a sus discípulos: busquen primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las demás cosas se les darán por añadidura. Mateo 6, verso 3. Es una condición básica para construir una sociedad nueva, una sociedad en la que Dios reine desde el corazón de los seres humanos que la conforman, una sociedad en la que Dios sea a la vez la meta, el camino, el principio y el fin, y el centro de todo lo constituye. Por último, la verdadera felicidad no nos la dan los bienes materiales que poseemos, sino la presencia de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, porque somos sus hijos y esta es nuestra realidad más íntima y verdadera. El amor a Dios y el amor por los demás es la clave para la esencia humana. Cuando amamos de verdad, somos más humanos, y al hacernos más humanos, nos hacemos también mejores hijos e hijas de Dios. Adelante, hermano Rodrigo. Vale, hermanito, muchísimas gracias por tu compartir. Y a ver, bueno, falta Alejita, pero antes de darle el paso a Alejita, Manuel Polanco nos habla, dice que las llaves del reino se las dejó a Pedro. Sí, así es, se las dejó. Y en otro lado dice que, que el reino, el Antiguo Testamento nos habla del reino de David, del cual Jesús tomó la autoridad, ¿sí?, para establecer su reino, que es el reino de Dios. ¿Ok? También saludos a Rubén Robles, y Manuel Polanco también nos dice: dijo pues un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y le dijo: negociad entre tanto que venga. Lucas 19, versículos del 12 al 15. Amén. Saludos a David Trujillo en Facebook. Ok. Muchas gracias por estar en sintonía. Y ahora sí, vamos a pasar con Alejita. Alejita, ¿estás lista? Vuelve a hablar, que no se te escuchó. Prende el micrófono. ¿Ya? Ya, ahora sí. Ok. Adelante. Pues bien, ya lo último que tengo yo es el reino de Dios es indicativo de estar presente en el mundo según lo que quiere Dios para todos y no para unos pocos pertenecientes a un partido político o una religión. No estamos ante una utopía política ni ante la búsqueda de un hombre nuevo, pero tampoco se trata de una religión. Eso llevaría a nuevas formas de idolatría. Para evitar todo esto, Jesús les asignó un nombre a Dios. Él es el Padre, el único al que nos podemos adherir en una relación absoluta. Él es el Dios del reino, es el Rey de Reyes.
un reino sin rey, pero con un Padre bueno y compasivo, del cual todos somos sus hijos por igual. Esto libera al hombre de toda veneración por los poderes despóticos e idólatras en cualquier ámbito, sea político o religioso. Desde esta noción central para Jesús, la del reino, se entiende que el verdadero llamado que Él hace y a todos por igual es el de constituirnos en hermanos de unos de otros y especialmente de todos aquellos distintos a nosotros, que aún no encuentran cabida en nuestros espacios y corazones. Solo en esta fraternidad universal se encuentra el camino hacia la propia humanización, que no es otra que el camino hacia el reino. Aquí quería enfocarme en lo que decía el hermano y que ya se los habíamos mencionado, que el reino de Dios empieza aquí en la tierra con lo que es la iglesia, que comenzó con el envío de los apóstoles, que fue predicar el evangelio de Cristo, que en sí Cristo inauguró su reinado en la tierra en el momento que Él se hace hombre, que Él padece y Él muere y sale triunfante de la muerte. Desde ese momento Cristo instaura su reino en la tierra, pero que visiblemente lo hace la iglesia católica, que fue la que recibió la autoridad de Cristo. Lo vemos en Mateo 16, 18, 19, donde le dice a Pedro que le dará a él le dará las llaves y que lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Estamos hablando de que ya se le dio una autoridad a Pedro, a los apóstoles, lo cual esa autoridad la contiene solo la iglesia católica y que pues es la que nos sigue llamando a buscar el reino de los cielos, que es la que nos invita con la palabra de Cristo a buscar el reino de los cielos. ¿Con qué? Con el evangelio, donde nos pide dar testimonio de vida, viviendo el evangelio de Cristo, que en él se resumen los mandamientos de Cristo, que el primero de ellos es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que, cómo va a empezar Cristo a reinar en la tierra? ¿Cómo su reino va a hacerse presente en la tierra? Como decía uno de los hermanos en los comentarios, desde nuestro corazón. Si nosotros permitimos que Cristo reine en nuestro corazón, en ese preciso momento se hará presente el reino de Dios aquí en la tierra. Si nosotros vivimos la palabra de Dios, hacemos vida su palabra, su evangelio, estamos haciendo presente el reino de Dios aquí. Como decíamos, en sí, permíteme, hermano. En sí el reino de Dios, como lo había dicho en un principio, se me perdió. Es que Cristo reine en nuestro corazón, que Cristo se haga presente en nosotros, que nosotros tengamos una relación íntima con Cristo. Lo que decía era que el reino de Dios es un estado de relación es un estado de relación de nosotros como personas, es un modo fraterno de estar solidariamente con cada uno de los demás. Que nosotros, viviendo el evangelio de Cristo, podemos ir con amor hacia el hermano y nosotros ahí estamos haciendo presente el reino de Dios. Yo creo que es todo por esta vez, hermano, mi participación aquí. Vale, Alejita, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, hello Miguel Cano, Dios te bendiga. Que tenemos a Miguelito también en la página de Mesa Redonda. Saludos al pastor Percy J. Relay, que está también siguiendo el programa en la página de Rodrigo Calvo. Y bueno, yo quiero terminar
con una lectura de Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante, hasta el 21. ¿Listo? Dice así: pero los que entonces perdón, ahora sí. Pero lo que entonces consideraba una ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Más aún, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas y todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo. O sea, por caca, no vale nada. Lo más importante es ganar a Cristo. Dice, y vivir unido con una salvación que no procede de la ley, sino de la fe en Cristo. Una salvación que viene de Dios y se funda en la fe. De esta manera conoceré a Cristo y experimentaré el poder de su resurrección y compartiré sus padecimientos hasta asemejarme a Él en su muerte. A ver si lo logro, a ver si así logro la resurrección de entre los muertos. No pretendo decir que ya haya conquistado la meta o conseguido la perfección, pero me esfuerzo a ver si la conquisto por cuanto yo mismo he sido conquistado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no me hago ilusiones de haber conquistado la meta, pero eso sí, olvidando lo que he dejado atrás, me lanzo de lleno para conseguir lo que está delante y corro hacia la meta, hacia el premio al que Dios me llama desde lo alto por medio de Cristo Jesús. Esto deberíamos pensar los que nos creemos maduros en la fe, y si piensan de modo diferente, que Dios les haga ver claro también esto. En todo caso, permanezcamos firmes en lo que hemos logrado. Imiten mi ejemplo, hermanos, y fíjense en quienes nos han tomado como norma de conducta, o sea, los santos. Pues como ya les advertí muchas veces y ahora tengo que recordarles con lágrimas en los ojos, muchos de los que están entre ustedes son enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la perdición, su Dios el vientre. Se enorgullecen de lo que debería avergonzarlos y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador a Jesucristo el Señor. Él transformará nuestro frágil cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene para someter todas las cosas. Por tanto, hermanos míos, queridos, a quienes tanto extraño, ustedes, hermanos queridos, que son mi alegría, mi recompensa, manténganse firmes en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos que nosotros, los creyentes, estamos en esta tierra, sí, pero nuestra patria es una patria celestial, está en el cielo, y hacia ella nos dirigimos. Esa es nuestra meta, la que queremos alcanzar como ciudadanos del cielo, del reino de Dios. Y todo eso, gracias por la fe en Jesucristo. Saludos a José Video Channel, que Dios le bendiga. Y bueno, esto era lo que yo quería compartirles el día de hoy sobre el reino de los cielos. Nosotros somos ciudadanos del cielo, aunque estemos en la tierra, pero como ciudadanos del cielo y miembros de la iglesia, tenemos el deber, la obligación de llevar este reino, de anunciarlo a todas las gentes, para que la gente conozca de Cristo, conozca de su poder y se una a nosotros en nuestra patria celestial. Bueno, saludos a Raúl Paz, que el Señor le bendiga, y vamos a pasar, bueno, allá a nuestra ronda de despedida, deseándoles de antemano pues una feliz Navidad a todos. Ya estamos cerca a celebrar
a conmemorar el nacimiento de Cristo. Ya acuérdense que en un programa anterior sobre la Navidad hablamos de que nosotros no celebramos fechas, sino conmemoramos eventos o acontecimientos. Y en este caso conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es que los católicos creamos que haya Jesús nacido el 24, el 25 de diciembre o el 6 de febrero. O sea, todas estas fechas significan que litúrgicamente los católicos en distintas partes del mundo podemos celebrar el nacimiento de Jesús en cualquier momento del año. No es una fecha. De hecho, yo he estado haciendo misión en un pueblito alejado de Jamundí, es como a 2 horas de Cali. He estado yendo y viniendo todos los días. Y, y pues allá hemos estado compartiendo y llevando el Evangelio a toda la gente. Y pues allá en ese pueblito en Quinamayo, donde estoy haciendo la misión, allá celebran en febrero el nacimiento de Cristo. Entonces, y está validado por la iglesia, o sea que no se preocupen por fechas, preocúpense por celebrar el acontecimiento del nacimiento de Cristo, de vivir el reino de Dios. Recuerden que solo podemos ser miembros del reino de Dios, de su iglesia, a través del bautismo. No existe otra forma. ¿Ok? Bueno, y quiero darles entonces el paso a mi hermano Elmer para sus últimos 3 minuticos de despedida. Adelante, hermanito. Tu micrófono, hermano. Ok, hermano, sí, ahí está. Listo. Bueno, para terminar, pues espero que les haya gustado el tema. Quiero hacer una breve meditación tomado de lo que el Papa Francisco lo hizo un par de años, dice, acerca también de lo que es el reino de Dios. Dice, nosotros sabemos que la historia tiene un centro que es Jesucristo, encarnado, muerto y resucitado, que está vivo entre nosotros y que tiene una finalidad: el reino de Dios, reino de paz, reino de justicia, de libertad en el amor. Y tiene una fuerza que la mueve hacia aquel fin. Es la fuerza del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo. Esto es lo que decía el hermano Rodrigo. Todos recibimos el Espíritu Santo en el bautismo y a través del bautismo pasamos a formar parte del cuerpo místico de Jesucristo, donde Cristo, que es la iglesia, perdón, y donde Jesucristo es cabeza del cuerpo, como nos dice Colosenses 1:18. Entonces, en el bautismo, nosotros somos partícipes del reino de Dios. Y Él nos empuja, sigue diciendo el Papa, a ir hacia adelante en el camino de la vida cristiana, en el camino de la historia hacia el reino de Dios. Este espíritu es la potencia del amor que ha fecundado el seno de la Virgen María. Y Él es el mismo que anima los proyectos y las obras de todos los constructores de la paz. Donde hay un hombre y una mujer constructor de paz, es exactamente el Espíritu Santo quien ayuda y lo empuja a hacer la paz. Esto lo dijo Su Santidad el Papa Francisco el 1 de enero del año 2014. Así que gracias a todos los que nos han acompañado y que siempre nos acompañan. Espero que todos tengan una feliz Navidad. Recuerden que Navidad significa nacimiento y nosotros es lo que celebramos, el gran acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, como nos dice Juan 1:14. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y que el espíritu de la Navidad, pues que realmente viva en cada uno de sus corazones y su respectiva familia, que disfruten esta espiritualidad grande que celebra la iglesia, el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios los bendiga. Una feliz Navidad para todos. Adelante, hermano. Gracias, Almercillo. Saludos en YouTube a Jorge Flaco,
a Carmen Rosa, a Alex Gaya, que se nos unió hace poco, a Santiago Aldana, que el Señor les bendiga, gracias por estar en sintonía. Carmen de la Rosa, Leobardo López, que el Señor te bendiga, gracias por estar en sintonía. Muy bien, ahora vamos a pasar, bueno, antes de todo, queremos saludar a los otros miembros de Mesa Redonda que todavía no se han podido estar presentes por muchas situaciones de trabajo, de estudio, etcétera, etcétera, como son Wilfred, como es Betty y como es Miguelito, nuestro seminarista estrella, que no sé hoy por qué no apareció, pero me imagino que como seminarista debe estar, ya debe haber comenzado la misión de Navidad. Entonces le deseamos muchas bendiciones en su misión de Navidad, allá entre los pobres y los necesitados, acompañando y celebrando este gran acontecimiento junto con la comunidad cristiana. Nos saludan desde Chicago, el Católico Defiende tu Fe, que el Señor les bendiga, y vamos a pasar entonces con nuestro hermanito Joseph. Adelante, hermano Joseph. Gracias, hermano Rodrigo. Bueno, en esta última parte, ¿no?, que es ya la parte final de la despedida, yo quiero agradecer de manera especial a Dios por haberme permitido formar parte de esta, más que un programa, de esta familia Mesa Redonda, ¿no? Gracias al hermano Rodrigo Calo por haber puesto su mirada en mí, pero estoy seguro también que fue Jesús mismo quien puso la mirada en mí por medio de usted. Le agradezco mucho por esto, hermano, ¿no? Y a la misma vez también por haberme dado más hermanos. Agradezco mucho poder formar parte de este panel de esta noche, con la hermana Alexandre y con el hermano también Elmer, y los demás hermanos también que conforman esta familia de Mesa Redonda, ¿no? Yo quiero desde el fondo de mi corazón enviar un saludo fraterno a todos los que siempre sintonizan, a todos los que siempre están pendientes de los días martes, para que Dios y la Virgen Santísima bendiga su hogar, sus familias, y para que cada día ustedes les fortalezcan más en la fe, y que juntos caminemos hasta este fin último, que es estar en la presencia de Dios, y que vivamos a plenitud este reino de Dios que está aquí. El reino de Dios es Jesús, y a la misma vez, como decía el hermano Rodrigo, estamos llamados a ser esos mensajeros, esos portadores de ese reino de Dios, empezando en primer lugar en nuestras casas, en nuestra familia, ¿no?, en nuestro barrio. Después de eso extendernos un poquito más en nuestro trabajo, o si tenemos alguna misión, llevar ahí también el reino de Dios. Entonces, yo agradezco y deseo de todo corazón a todos ustedes, queridos hermanos, ¿no?, de Mesa Redonda, a todos, absolutamente a todos, una feliz Navidad. Que este nacimiento de Jesús pues traiga paz, gozo, amor y sobre todo algo que nos hace falta, que es el perdón y la reconciliación, para que nuestro corazón sea ese pesebre humano para que el Señor pueda nacer, ¿no? Y me despido también enviándole un saludo fraternal a mi cuñado Dino Vicente, para que Dios bendiga sus proyectos, a la misma vez a mi tío hermano Kelvin Stevens, que radica en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, a su esposa Miriam, que está embarazada por ese bebé hermoso, para que Dios lo proteja mucho, y también de manera especial también a mi tío, que lo considero como un padre, el día Ezequiel Espinola López, que el día jueves estará viajando de Brasilia rumbo a mi país natal, que es Perú, con su familia, con mi tía Mercedes, mi prima Alessandra y mi prima Annelise, para que Dios bendiga su viaje y bendiga también en toda esta estadía que va a estar en Perú, para que todo les vaya muy bien. A la misma vez también mandar un saludo desde ahora, ¿no?, a mi bebé, que el día sábado cumple 7 meses de nacido, ¿no?, para que Dios me lo bendiga, me lo protege, me lo cuide, y también a mi esposa, que derrame muchas bendiciones por ella. Me despido con eso. Muchísimas gracias, hermano Rodrigo, y que Mesa Redonda el próximo año seguramente viene más renovado, con muchos más hermanos, y este servidor estará al servicio de lo que el Señor nos pida. Feliz Navidad y un excelente, próspero año nuevo para todos. Bendiciones. Vale, gracias, hermanito Joseph. Saludos a Alma Gómez, creo que era el apellido. Ahorita me puse a jugar con el chat y se me borró los que estaban ahí. Saludos a Miguelito Cano, a todos los que estaban en Facebook. Muchas saludos, muchas bendiciones. A José, a Carmen de la Rosa, Santiago Aldana,
Vamos a mirar quién más está por aquí. Yo vi a hartos hermanitos por aquí conectados. Bueno, ok, entonces, gracias por estar en sintonía todos ustedes. Ay, volví a embarrarme. Ah, ya, aquí sí se renovó. Y vamos a pasar entonces con nuestra hermanita Alejita. Adelante, Alejita. Gracias, hermano. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecerte a ti, a todos mis hermanos aquí presentes por poder compartir un poco de mi tiempo, de mi mucho tiempo que Dios me concede que tengo ocupado. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes, poder conocer, adquirir más conocimiento también de los otros hermanos. Quiero hacer una invitación a todos nuestros hermanos de que mi nos mucho ven, tiempo que que Dios me concede nos que tengo siguen en las ocupado. redes sociales de Mesa Muy- Redonda, en Católico Defiende tu Fe. Hermanos, seamos chismosos en la fe. Yo siempre he dicho que no tengamos miedo a compartir la verdad de Cristo. No tengamos miedo a evangelizar. No tengamos miedo de hablar de Dios. Nosotros tenemos que ser esa luz donde estamos. Tenemos que ser esa sal que le dé sabor a la vida de los demás. Hermanos, donde estamos llamados a santificarnos, a vivir en el amor de Dios, en la fe. Estamos llamados, así seamos las personas más sencillas, más pobres, más humildes, donde estamos llamados a ser esa luz, estamos llamados a dar testimonio del amor de Dios, estamos llamados a edificar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, hermanos, yo los invito y me invito también a mí misma a seguir dando testimonio de nuestra fe, que nuestra vida, nuestros actos se conviertan en una alabanza diaria a Dios y que esos actos evangelicen a otros. Miren, el ejemplo arrastra, hermanos, el ejemplo arrastra. Yo les pido, no tengamos miedo de dar testimonio de la fe en Cristo, de hablar a Dios, a los demás. Hermanos, bueno, no tengamos miedo. Miren, no nos limitemos la lengua para hablar de Dios. De verdad, seamos chismosos. ¿Por qué si somos chismosos para lastimar a los hermanos, para darle gusto a nuestra lengua o para desedificar o para lastimar, lo que ustedes quieran? ¿Por qué no vamos a ser chismosos en algo tan bello, tan hermoso? Tan solo el hecho de darnos cuenta que nuestra vida es un milagro, el hecho de amanecer cada día, de poder abrir los ojos, caminar, es un milagro de Dios y que desde ahí estamos conociendo el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Por favor, seamos testimonios, seamos chismosos, que no nos dé miedo, que no nos cohiba nada. No callemos, no callemos esa verdad que conocemos, esa fe que tenemos. Hermanos, no tengamos miedo. Yo los invito sinceramente a seguir edificando el reino de Dios aquí donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en donde estamos. Y pues quiero desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Agradecerle ante todo al hermano Rodrigo, a Dios primeramente, porque pues gracias a él estoy aquí. Hermano, les envío un abrazo fraternal y deseo que Dios les bendiga y me encomiendo a sus oraciones y también pido por ustedes. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, hermanita, vale, muchas gracias a ti. Saludos entonces a Viviana Bautista que se conectó, también a María Ortega, gracias por sus bendiciones. Miguelito Cano que nos sigue siempre, que el Señor le bendiga, gracias por estar pendiente de los programas. En la página de Rodrigo Calvo, saludos a Chano González que también pues nos está siguiendo.
Bueno, al pastor Toyce Willy, como ya les dije, que también está pendiente del programa. ¿A quién más? Al Pescador Radio y TV, que nos saluda desde Chicago, que el Señor le bendiga, feliz Navidad. A María Ortega, que el Señor le guarde. Y bueno, hermanitos, recuerden que nosotros en este programa apoyamos la obra del Padre Luis Toro. Recuerden que él le da de comer en Venezuela a más de 3,000 familias. Y pues usted puede apoyar a su obra, ayudar a un inmigrante, también lo puede hacer en su país. Si algún venezolano, un nicaragüense, un centroamericano que esté pasando hambre, que esté sufriendo, ayúdelo. Ellos no están en su país para fregarles la vida o porque no tenían, mejor dicho, no tenían mejor plan que salirse de su país, dejar su casa e ir a pedir limosna o aguantar hambre en su país. Ellos lo hacen por necesidad, porque el país está al revés. Bueno, Colombia no tarda en estar por las mismas, Dios nos ampare, pero acojamos a los inmigrantes, porque ellos necesitan de nuestro apoyo y de nuestra ayuda. A la forma como podemos apoyar al Padre Toro es a través del Patreon, que es una plataforma donde usted le puede donar lo que usted desee, por una sola vez o por varias veces, mensualmente, como usted lo desee. También está el super chat de los en vivos del Padre Toro, donde ahí también pueden hacer donaciones, o simplemente si usted no tiene la forma de hacer donaciones económicas, que diga, no, pues la verdad yo como muy alcanzado quisiera ayudar, pero no tengo con qué, y no tengo tarjeta de crédito ni todas esas cosas tan complejas, pues muy simple. Ponga los videos del Padre Toro en sus 2 canales de YouTube y cuando aparezcan las propagandas, déjelas correr. ¿Ok? Deje correr todas las propagandas completas. Y por cada propaganda que usted vea o deje correr en los programas del Padre Toro, él estará recibiendo una pequeña ayuda para seguir con su obra. Entonces, no hay excusa, todos podemos colaborar y ayudar a hacer de este mundo el reino de Dios. Bueno, Miguelito Cano nos habla de la feliz natividad de nuestro Señor Jesucristo. Así es, feliz Navidad a todos ustedes. Y bueno, Dios mediante nos estaremos viendo el próximo año con nuevos temas, ¿sí?, interesantes, donde vamos a profundizar sobre la Iglesia Católica, la Biblia, las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia. Por este año, bueno, les deseamos una feliz Navidad, un próspero año 2020. Veremos el próximo año más pastores protestantes anunciando el fin del mundo, el rapto, todo tipo de tonterías que ya estamos acostumbrados. Ya desde que tengo memoria, los pastores están anunciando el rapto y no ha pasado nada. Entonces, no se preocupen, en el año 2020 también habrá pastores que salgan con los mismos cuentos, con cosas divertidas, pero mientras nos estemos alimentando de nuestra fe y teniendo una vida de oración, nada nos engañará ni nos apartará del amor de Dios. Espero que les haya gustado este programa, que el Señor les bendiga y viva Cristo Rey. Bye bye. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Que viva.